Principio de autoridad. El principio no solo de mandar o de dominar como en el pasado, sino autoridad en el sentido genuino de la palabra. Quizás es una palabra fundada desde el reinado de Augusto, por allá, por el año 27 antes de Cristo. El primer emperador que gobernó 41 años, del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Y ese principio de autoridad descansaba en lo que el brillante Augusto llamó autoritas y potestas, que quiere decir autoridad y potestad. Desde entonces las sociedades del mundo, todas copiaron de ese viejo constructo latino y greco-romano, que la autoridad es, aún en el lenguaje del marxismo y de los teóricos y visionarios que contradicen la lógica occidental de la construcción del dominio, aún así, todos sabemos que para que una sociedad pueda coexistir y la gente pueda convivir, se necesita una armonía que luego los modernos y los ilustrados llamaron Estado, y dentro de eso, Estado de Derecho. La autoridad es ese mando y ese don del uso de la fuerza y del ámbito de la libertad que permite la coexistencia, ¿no? Es un contrato en el que uno como ciudadano cede parte de su fuero, de su albedrío, para que pueda darse una regla general que rija a todos. Cuando una sociedad no tiene autoridad, se perdió el rumbo de la convivencia. Y autoridad no significa arbitrariedad. Autoridad no significa abuso, atropello o uso desmedido de la fuerza. Precisamente la autoridad tiene, dentro de su función orgánica, íncita, tiene una condición que es la que la legitima: el respeto a la ley y el respeto a los derechos de la persona. Señores, en la República Dominicana el principio de autoridad está desbarrado, está perdido. No solo por esto del puente de la 17, que cualquiera va y filma y graba y hace un desorden y se encuera y hace lo que le da la gana. Es que el principio de autoridad está embarrado de arriba abajo. Porque quienes más deben de encarnar y de manifestar, tanto de forma simbólica como concreta, el principio de autoridad, son quienes más lo violan. Solo hay que ver qué está ocurriendo con el dinero público y el uso del poder en favor de los candidatos oficialistas. Ahí no hay ley, ahí no hay constitución, ahí no hay nada. Y por eso insistimos todos los días y volvemos a remachar y a machacar de que tienen que someterse a la ley por las buenas, porque de otra manera sería muy lastroso, lamentable y quizá hasta tormentoso. La autoridad tiene que imponerse desde el tránsito hasta la autoridad mayor que rige el país. Ese desorden del tránsito, porque la autoridad o se anula, o se menoscaba, o se disminuye, o está ausente. Ese desorden que hay en los barrios y en algunos pueblos, por ejemplo con el microtráfico, es porque la autoridad se ausentó y el Estado se retiró o dejó espacio para que lo llenara otro elemento social. La autoridad se manifiesta, por ejemplo, en la frontera, que es caótico y que es indescriptible el caos de allí porque la autoridad no cumple con su rol. Y en el caso que nos ocupa hoy, que es el tema electoral, la autoridad lo que hace es que en lugar de imponer las reglas dentro del respeto de las normas públicas que deben de convocarnos a todos, la autoridad lo que hace es que la usa para o burlarse de ella o abusar del poder. Cuando un país o una sociedad no tiene ni cumple con el principio de autoridad, entonces estamos ante un vacío o, en algunos casos, cuando se extrema ese poder, en una verdadera dictadura. En el caso de nosotros, lo que hay es una ausencia de ley que nos quiebra permanentemente. ¿Cómo se reconstruye esto y cómo se recupera ese principio de autoridad? Sometiéndose a la legalidad, actuando conforme al mandato de la ley. ¿Qué pasa cuando el que mandan es el primero que lo viola y no obedece a ese mandato? Entonces deja en una especie de intemperie jurídica y normativa a toda la sociedad. Y eso se llama caos.
Yo no sé qué pensarán alguna gente el día que tengan que abandonar el poder. Yo no sé qué estará pasando por su mente, ni qué emociones salen de su espíritu el día que tengan que bajar las escaleras y dejar el poder. Porque ni serán para siempre, ni nada es para siempre, ni gobernarán para siempre, ni tendrán el control hegemónico del poder para siempre. Sería bueno que alguna gente pensara y comenzara a reflexionar y a pensar en esto. Porque yo no creo que los cambios que se van a dar en la sociedad dominicana estén muy lejos. Es cuanto. Donde surge la noticia, donde más variedad, la propuesta de las tardes.